Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Hoy estaremos haciendo la media luna que habíamos hecho el molde anterior. Media luna gigante de 1,20 m de diámetro por 50 de altura. Así que si no la has visto te recomiendo, te dejaré igual el link por acá por allá para que veas a verlo, cómo hicimos el molde desde cero. Y bueno, hoy estaremos haciendo ya la maceta en sí y vamos a ver qué tal nos queda. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, active la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y también te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde que ya hemos hecho en el video anterior, un molde desde cero, como repito. Y bueno, si lo quieren ver, ya saben, el link lo encontrarán en la descripción o ven mi lista de reproducción, ahí lo podrán ver. Hemos forrado con papeles, como se ve así, en forma de tira. Esto es para que, digamos, un papel más ancho no se podría forrar, ya que se arrugaría muy rápido, ¿no? Y dejaría muchas marcas. Y al momento de tarrajear sería, bueno, estar tapando tantas rayas que se forman con el papel doblado, ¿no? Así que es mejor así esos papeles en tira, ya que nos facilita también el momento de forrar, ¿no? Y no es que tanto bulto ni esas cositas. Bueno, después de haberlo forrado todo, le ponemos nuestra manguera. La estoy poniendo doble porque es un tamaño grueso, así que hay que hacerlo con dos mangueras, ¿no? Ponemos nuestra mezcla. Ya sabemos que la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Igual tenemos un video donde explico la mezcla, cómo mezclarla y en qué circunstancias se usa arena fina y en qué circunstancias se usa arena fina y gruesa, ¿no? Y para el secado es lo mismo, ¿no? Igual en el link ahí está mejor explicado un video exclusivamente para eso. Una vez que tenemos toda nuestra mezcla ya vertida en lo que es el molde, procedemos a poner la malla. Vamos poniendo malla, una malla, como ya sabemos, galvanizada. Y vamos jalándola para que no nos quede, como es una forma bien ovalada, para que no nos quede, digamos, mucho, se forman muchas bolas, algo así, ¿no? Es que hay que tratar de darle la forma de la maceta, ¿no? Hay que estirarlo. Lo bueno de estas mallas es que son bien flexibles, ¿no? Y se acoplan muy bien. Así que vamos haciendo. Esta malla le puse en dos partes porque como tenía retazos ahí sueltos, así que no lo quise desperdiciar, ¿no? Vamos poniendo nuestra mallita y vamos tratando de ir ya presionando con la plancha misma y tratar de tapar, ¿no? Tapar las mallas, mejor dicho, hundiéndolo, ¿no? Con la misma punta de la plancha, que se hunda con la mezcla que ya está puesta anteriormente, ¿no? Una vez eso, comenzamos a echar nuestro secado, que es igual, como repito, 2 de cemento y 2 de arena y 1 de cemento, ¿no? Secamos y preparamos nuevamente nuestra mezcla y vamos a ir parchando los lugares donde, digamos, hay huecos o está muy delgado, y de paso vamos tapando la malla, porque la idea es que no se note la malla, ¿no? Ya que estos modelos, como es bien ovalado, como repito, a veces la malla como que se infla un poco, así, ¿no? Así que presionando y echando cemento ya evitamos todo eso. Si hacemos toda la vuelta, vamos parchando y también con la plancha, como repito, midiendo, ¿no? Que no sea muy grueso ni muy delgado, que tenga, digamos, el mismo gruesor, todo el macetero. Vamos haciendo. Si eres nuevo, también te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver ahí
las notificaciones para que estés al día con los videos, con los modelos que sacamos. A veces alguna sugerencia o algo puedes dejarme en la caja de comentarios, respondo siempre y trato de hacer los videos que a veces ustedes me piden. A veces me demoro mucho por el trabajo, que a veces no me queda mucho tiempo, así que no piensen que no lo respondo, no le hago caso, ¿no? Mira, acá ya estoy acabando de hacer la primera capa. Y esta es una primera capa, digo, porque vamos a poner otra ya para, digamos, ya lo último, ¿no? Con esta vamos a ir secando igualmente todo el macetero. Vamos secando para que ya poderlo ya pasar un jeve o algo que tengamos para que pueda dar la forma, ¿no? Lo que ya han visto en media luna que hemos hecho en digamos en videos anteriores, pero media lunas pequeñas, ya saben. También pueden usar digamos una pita gruesa o un alambre, algo que sea flexible y se acople, ¿no? a la maceta, ¿no? O a cualquier cosa prácticamente, ¿no? Y esto, como es ovaladito, ya acá tengo un jeve. Puede ser, como repito, cualquier cosa. Y vamos jalando y vamos viendo qué partes jala más y qué partes hay hueco, ¿no? Y no jala. Y en las partes que no hay hueco, ahí donde vamos a ir agregando más mezcla. Agregando para que ya no nos quede hueco o algo, ¿no? Y las partes que hay en exceso, simplemente con la plancha vamos raspando esa parte para que nos quede todo parejo. Recordarles que también la parte de arriba vamos a hacerlo medio planito para que se pueda sentar bien, ¿no? Así que una vez ya todo eso hecho, secamos lo que vendría a ser la última secada para que nos quede bien. Nosotros, como es la última secada y digamos el macetero nos debe quedar no aguachento ni nada, ahí podemos dejar unos 10 minutos ahí si no queremos gastar mucha mezcla, y luego de 10 minutos podemos volver y ya darle la última, ya sacar lo último que hemos secado, ¿no? Y ya poder terminar con lo que vendría a ser ya el acabado. Si gustan también pueden echar bastante seco y bueno, y hacerlo así más rápido, ¿no? Pues yo mayormente le doy 10 minutos así para que se vaya secando solo, ¿no? Aparte, con el mismo calor se seca más rápido. Aquí vamos a darle una raspada más, la última en todos los lados, izquierda, derecha, y acabar. Una vez ya todo eso, a veces nos queda algunos huequitos, podemos ponerle un poco de mezcla. Y a veces también, ahora cuando vamos a poner lo que es la maderita o digamos el frotacho, ahí también podemos parcharlo, ¿no? Que no habría problema en eso. He pasado maderita para que sea más fácil también para pulir, ¿no? Que a veces se nos seca mucho o algo, ya con eso, aparte que le damos la forma ya que quede parejo, nos sirve para pulir con mayor facilidad. Es todo eso, ya como repito, mira, ahí te llevan un poco de mezclita, a veces nos quedan unos huequitos o algo, con eso ya podemos parcharlo todo, no habría problema en eso. Como ven, repitiendo las medidas, son 1,20 m de diámetro y 50 centímetros de altura. La altura es de acorde, y bueno, la altura y el tamaño, mejor dicho, es acorde a lo que lo mandaron los clientes, ¿no? Que así quieren con ese tamaño, ¿no? Pues eso tiene una forma medio como una copita, así, ¿no? Si hubieran mandado quizás un poco más, no tan alto, nos hubiera quedado una forma más común, digamos, como esos óvalos que usan para poner flan, así. No recuerdo ahorita el nombre bien, pero no veo qué hacer. Pero está muy bonito en el modelo. Ponemos nuestros 2 orificios para el agua, terminamos de pulir todo.
La última pulida, como ya les expliqué en todo el proceso, lo que es en el canal del el pulido, es la última vuelta, es una vuelta completa, ¿no? Para que no queden marcas de la plancha. Así que hacemos toda una vuelta completa, así nos queda todo bien pulido y sin muchas marcas, ¿no? Igualmente queda siempre marcas, pero tratar de evitar que nos quede esa marca para que quede súper liso. Ya estamos prácticamente ya en la parte final, limpiamos nuestra manguera y nos queda ya casi acabado. Lavamos nuestras cositas, todo. Recuerden que todo se lava para que estén limpios, ¿no? Ya está completamente seco. Bueno, ya pasó un poquito más de un día, por lo voy a dar casi un día y medio para poder desmoldar. Miren, lo que vamos a hacer para poder sacarlo es desprender, digamos, la manguera de la maceta, ¿no? Porque como pesa mucho, no vamos a poder moverla a un lado, digamos, una esquina para poder agitarla, ¿no? Va a ser imposible. Así que vamos a sacar la manguera y desde esos lados, digamos, ahí vamos a meter los dedos para poder sacar la maceta en sí. Y bueno, para todo esto necesito 4 personas para poder desmoldarla para arriba. Obviamente se puede sacar una manguera la otra, y recuerden que pusimos 2. No se va a poder sacar hasta que desmoldemos por lo suficiente para que entre los dedos para poder desmoldarlo, ¿no? No pude grabar el desmolde ya que no había nadie quien me grabe, ya que son 4 personas, y tampoco ponerlo de un lado porque nos ocupaba el espacio donde íbamos a salir. Tenemos que ponerlo de costado para que salga por las 3 puertas que tengo para sacarlo hasta afuera. Así que bueno, pero ya saben cómo es desmoldarlo. Sacamos la manguerita y sacamos para arriba nada más. Como el ojo balado sale muy rápido y nos vemos. Chao.